por n por la frecuencia banda base. O sea, 2 por 3 por 10. Eso nos da un valor de 60 kHz. Esto según Bessel. También el punto B por Carson. El ancho de banda según Carson. Y esto también era igual a 2. Utilizamos los datos, el ancho de banda, la desviación de frecuencia y la frecuencia máxima, no es así, siempre en este caso como es un tono, pero recuerden que es un valor que varía, ¿no? Siempre se toma el valor máximo, o sea que esto será igual a 2 por 10 por 10 de nuevo. Y eso me da un valor de 40 kHz. Y esto es por Carson. Más 10 sería, profe, ¿no? ¿Cómo? Más 10, o sea, 10 más 10. Perdón. Sí. Acá es 10. Pasa que ponerme acá es complicado. Bien. Esto se corta en un ratito y lo reiniciamos de nuevo, ¿sí? Nos da por Bessel 60 kHz y por Carson 40 kHz. Bueno, ninguna duda con respecto a eso, ¿no? Seguimos aplicando los mismos conceptos previos. También para un modulador con un índice igual a 1, una señal modulante B sub m seno de 2pi de 1000t y una portadora 10 seno de 2pi 5 por 10 al 5t. Bien, nos pide determinar primero el número de bandas laterales. Bueno, con el valor de M1 ya saben que tenemos, esto implica 3 bandas, ¿no es así? Vamos a tener un J0, que esto nos va a servir después para calcular las potencias, ¿sí? 0,77, un J1, 0,44, un J2 de 0,11 y un J3 de 0,02. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Bueno. El punto B les pide las amplitudes. O sea que tendré que multiplicar cada uno de estos J por la amplitud de la portadora, ¿no es así? Entonces, acá será E sub 0 por J0
L sub C por el J1, L sub C por el J2, L sub C por el J3. Esto dijimos que vale 10 por 0,77, 10 por 0, 44, 10 por 0, 11 y 10 por 0, 0,2. Entonces esto valdrá un 7,7 volt, 4,4 volt, 1,1 volt y 0,2 volt. Después el punto C les pide el espectro. Esto valía 500, estaba en kilohertz. Este valía 501, 502 y 503. 499, 498 y 497. Díganme si hacen bien foco ahí para ver. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Después tenemos que calcular la potencia de portadora no modulada y potencia total. Bueno, avisen cuando terminen de copiar eso para borrar y seguir con la otra parte. Diga, profe. Bueno, seguimos. Vamos a borrar esta parte. Bien, les pedía el cálculo de potencia de portadora no modulada. Recuerden que este era el punto de
A, B, C, D. Bueno, la potencia dijimos que era el valor al cuadrado sobre 2ZL, ¿no es así? La amplitud era de 10 volts sobre la impedancia, creo que no se les había notado la impedancia en la consigna. Bueno, lo tomamos como 50. O sea que la potencia total de la portadora acá nos va a dar 1 watt. Y el último punto nos pedía la potencia total. O sea, tenemos que calcular en cada banda, ¿no es así? La potencia en las dos bandas laterales, vamos a calcularla de la primera. O mejor dicho, primero vamos a calcular de la portadora. Que era el J0 por la amplitud, todo esto al cuadrado, dividido 2ZL. Esto eran 2 por 50 ohm. El J, ¿qué valor tenía el J? Era 0,77 por 10, todo esto al cuadrado. Y eso nos da un valor de 0,59 watt. Ahora la potencia en las dos bandas laterales, en la primera, también era el J1 por el valor de la amplitud dividido 2ZL. No, perdón, estamos hablando de macana. Vamos a poner el J1 al cuadrado por la 2 potencia. Esto era el 0,44 al cuadrado por 2 por 1 watt. Ese valor No da... podemos asumir directamente que es la misma potencia que si no moviéramos la portadora. Perdón, no te escuché, ¿cómo? Ya que todo Claro, vamos a tomando, acá tomamos la potencia de la portadora en este caso y acá de todas las bandas, o sea que la suma de todo esto nos va a dar la potencia anterior. Es simplemente para que comparen el valor. ¿Se entiende? Este dijimos que era 0,11 al cuadrado por 2, nuevamente 1 watt. Y este valor da 0,24. Y la última, esto nos da un numerito muy chiquito, 0,08 watts. Entonces, toda esta suma nos tiene que dar nuevamente el valor cuando no modula. ¿Se entiende? ¿Ven bien ahí o falta que enfoque un poquito mejor que no ven ahí? Se ve bien ahí. Bárbaro.
Avísenme cuando terminen. Profe, una consulta. Digamos, la potencia no va a dar uno exacto, ¿no? La suma. No te escucho bien. ¿Cómo? La potencia no va a dar uno exacto, digamos, cuando la sume. No, pero te da aproximado, ¿no es cierto? Bien. Te da Sí. 0, a ver, yo lo he calculado. 0,9948. ¿Sí? Está bien. Sí, para que le dé exacto tenemos que tomar más decimales, ¿no? Así, pero no tiene sentido. Se sabe que tiene toda la potencia distribuida en las bandas laterales y la portadora. Bueno, ahí terminaría entonces con todas las consignas del ejercicio, era el número 3, ¿sí? Pasamos al número 4, que recién lo calculamos, pero lo hacemos completito de nuevo, ¿sí? ¿Esto ya se puede borrar? Sí, profe. Bueno, les decía que un modulador también de FM con un índice M igual a 2, una señal modulante M de T seno de 2pi de 2000T y la portadora E sub C de T, esto vale 8 volt, seno de 2pi de 800 kHz. Les pide primero número de bandas laterales significativas, ¿sí? Entonces, ya con ese valor calculábamos el número de bandas, ¿no es cierto? Con este índice nos da 4. O sea, un J0 de 0,22, un J1 de 0,58, un J2 0,35, un J3 0,13 y un J4 0,03. Las amplitudes.
O sea que esto multiplicado por 8 nos va a dar la amplitud de cada una, ¿no es así? Profe, una pregunta. Sí, Ahí cuando en la consigna dice número de bandas laterales significativas, ¿no sí. habría que utilizar Carson para, porque sería la última o no estoy No, agarrando? no, acá le pide la totalidad, o sea, estos son los números reales, ¿no es cierto? De las bandas laterales. Después le pide, si mal no recuerdo, en la consigna 2, los anchos de banda. Ahí lo calcula por Carson y por Bessel. ¿Sí? Sí, dale, gracias. Bien, entonces esto nos daba 1,76, 4,64, 2,8, 1,04 y 0,24. Este sería el punto B, ¿no es así? Las amplitudes. El espectro de frecuencia, bueno, el típico, que ustedes ya lo saben hacer, no lo va a ir porque si no nos va a ocupar el espacio y nos falta calcular. Entonces, el ancho de banda sería el punto D. Según Carson, Bessel, digo, recuerden que esto era 2n por fm. 2 por 4 por la frecuencia eran 2000. Profe, no veo lo que está escribiendo ahora. Ah, ¿no ve? Quedó arriba, me parece. Sí, sí, no. Lo corremos. Por eso, como acerqué acá. Este era el punto D. Entonces era 2 por N por FM. Ahí va bien, ¿no? 2 por 4, que dijimos que eran las bandas, por 2000, que eran la frecuencia. Y eso nos da 16.000 Hz. Esto era Bessel. Y por Carson, que era el otro, dentro del mismo, esto era 2 MF más 1 por FM, ¿no es así? Esto era 2 por 2 más 1 por 2000. Y esto nos da un valor de 12.000 Hz. Esto, Carson. Y creo que ahí concluiría todo el valor, todos los ítems, sí. Ahí ven bien, ¿no? Profe, consulta, a la izquierda, digamos, usted puso J0 y J1, y J1 es más grande que J0, 0,58 y 0,22. Sí, sí. Tiene la Profe, tablita más ahí. Profe, ¿podrías alejar un poquito la cámara? Así entra la pizarra. Arriba se pierde una. Ahí está bien. Ahí, usted dígame. Ahí, justo. Un poquito arriba. Un poquito nomás. Ahí. Ah, bien. Sí, está bien. No sé quién me preguntó. Dijimos que el índice era 2, ¿no es así? Sí. Bien, dijimos que era la J0, 0,22, la J1, 0,58, la J2, 0,35, la J3, 0,13 y la J4, 0,03.
Entonces todo eso lo multiplicamos por 8 volts, ¿no es así? Que era la amplitud de la portadora y nos daba las amplitudes que tendrían cada una de esas bandas, ¿sí? Y acá, sí, esta es mucho mayor, bueno, porque la banda da ese valor justamente, ¿no? No es que todas estas vayan cayendo, vayan disminuyendo proporcionalmente, depende del índice de modulación y justamente de la amplitud que tenga cada J. Después, si usted ve la tablita, también tiene J negativo. O sea que lo veríamos del eje de las X, o mejor dicho, si estamos midiendo amplitud, lo veríamos para acá abajo, ¿no es así? Gracias, profe. Pero el analizador de espectros recuerde que los presenta todos en el eje positivo. ¿Mm? Y que en el caso de la potencia, por más que sea negativo el J, siempre le va a dar valores positivos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, el siguiente es muy cortito, ¿sí? Vamos a hacer una línea acá. Sería el número 5, ¿no? Le dice que para una señal de entrada dada, un transmisor de FM tiene una desviación de frecuencia de 20 kHz. Determine la desviación de frecuencia si la amplitud de la modulante se incrementa en un factor de 2,5. O sea que acá directamente es el valor de 2,5 por los, dijimos, 20 kHz. Esto nos da un valor de 50 kHz. Ese es todo el ejercicio.
Bueno, y el último, DFM les dice, para un modulador con una amplitud de portadora de 20 volt, un índice de 1 y una impedancia de 10 ohm, determinar potencia en portadora y en las bandas laterales. Acá si el índice es 1, tenemos 3 bandas, ¿no es así? Entonces calculamos, por un lado, la potencia, el valor, esto dijimos que eran 20 al cuadrado sobre 2 por 10 ohm. Esto nos da un valor de 20 watts. Con esto debemos determinar un J0 de 0,77, un J1 de 0,44, un J2 0,11 y un J3 de 0,02. Entonces de ahí calculamos las potencias en cada banda. Dijimos que el J1 al cuadrado por 2 por la potencia. 0,44. Eso nos da un valor de 7,74 watts. En la segunda banda lateral será J2 acá, será 0,11 al cuadrado por 2 por nuevamente 20. Esto les da un valor de 0,48. Y la última, esto era un valor de 0,02 al cuadrado y ese valor les da 0,016. ¿Y qué nos quedaba? La potencia en la portadora. Era el J0 al cuadrado por la amplitud sobre 2ZL. J0 dijimos que era 0,77 por 20, todo esto al cuadrado, sobre 2 por 10 ohm. Y eso les da un valor de 11,858 watts. Esto se termina en 3 minutitos, ¿sí? Y después reiniciamos nuevamente. ¿Se alcanza a ver ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Copen todo, que después no van a poder copiar. Profe, Sí, te escucho. los resultados de las potencias, la primera está bien, es 7. A ver, che, déjame ver. Porque Es el cual- si suma le da menos que 10 watts ahí. O sea, menos, casi menos de 8. A ver, déjame calcular de nuevo, porque estas las calculé. Puedo haberme. Dijimos que 0,44 al cuadrado, ¿no es así? 0,44 al cuadrado. Ahí me equivoqué. Por 2 por 20. No,
774. ¿Está bien? Yo entonces me equivoqué, yo me parece que me olvidé el cuadrado. Ah, bueno. Ya sabes, se tiene que pagar el asado. Bueno, Bueno, un asadito. Sí, son engañosos a veces los resultados, ¿no? sí, sí. Miren Profe, ahí en el todas chat ya conseguimos uno que ponga el vino, dice. ¿Cómo? En el chat hay uno que pone el vino. Ah, el vino lo pongo yo. Muy bien. ¿Quién es? Marcelo Bartolos. Bueno, ya lo notamos entonces. Fíjense, ¿no? Como en la portadora está prácticamente la mayoría de la potencia, ¿no? De los 20 tienen prácticamente 12 watts, 11,85. Y en el resto le cae en las bandas laterales. Y a la vez en la primera banda tienen la mayoría de la potencia de las tres bandas. Bueno, este creo que era el último ejercicio de FM. Pasamos a los de AM. ¿Esto se puede borrar? Bueno, el primero de AM. Dice que para un modulador de AM con una frecuencia de portadora de 100 kHz, una frecuencia máxima de la señal modulante, la FM máxima de 5 kHz. Con eso tienen que determinar límite de la frecuencia de las bandas laterales. Bueno, ¿cuánto van a ser las bandas laterales? Van a ser los 100 kHz más los 5. Esta va a ser la banda lateral superior, ¿no es así? 105 kHz. La otra va a ser la inferior. Después les pide ancho de banda. ¿Cuánto era el ancho de banda de una señal AM? ¿Ven bien ahí, no?
Sí, profe. Sí. Bueno, recuerden que el ancho de banda en la M es 2 veces la frecuencia máxima de la señal, ¿no es así? O sea que el ancho de banda es 2 veces la frecuencia máxima. 2 por 5, que esto no sé por qué da 10, ¿no? Después les pide frecuencias laterales superior e inferior producidas cuando la señal modulante es un tono, ahora, de 3 kHz. Bueno, si un tono, en este caso, también van a ser los 100 por un lado, más los 3. Esta será la banda lateral superior. La otra será la inferior. Entonces esta será 97 kHz y la otra será 103 kHz. Y por último, dibujar el espectro de la frecuencia de salida. Vamos a dibujar acá lo más cercano posible. Esta dijimos que es de 95, esta de 97, acá tendríamos la portadora de 100, la otra banda de 103 y la otra de 105. Eso sería todo, creo. A ver. Sí. Ahí sería todo el análisis. ¿Ninguna pregunta? No veo el chat. No, profe, perfecto. Paulín, ¿qué ejercicio es este? Bueno, eran 5 creo que hicimos de AM. Este es el primero de AM. No sé qué número le había puesto. No me escucho. Perdón, eso le corresponde. ¿En qué lado? Esto corresponde a... Gracias. Pues el modo que tú más. No, es una positiva, no estoy grabando. ¿No está grabando? Perdón. ¿Eso preguntaban? También igual a 0, también igual a infinito, con más 90 grados, sería eso. Y 1 sobre ese, que salía, también igual a 0 acá, saldría menos 90, igual. Sí, bueno, en ese cuadrado se desplaza. Si fuese en ese cuadrado, ¿qué pasaría? Bueno, esto mira así, porque ustedes se acuerdan que la explicación cuadra implica los 90 grados. 3, no, 0. Pero bueno, pasamos acá con el 1 sobre ese cuadrado. Y el plato, los plazos sobre la otra. Rubén Hipoliti, tenés prendido el micrófono. La utilización de la... Está copado. Bueno, seguimos con el siguiente.
¿Lo podemos borrar esto? Sí. Bueno, en este también dice que una entrada a un modulador de AM convencional es una portadora cosenoidal de 50 kHz con una amplitud de 20 volt pico. Entonces, este será el segundo de M. Dijimos que la amplitud 20 volt, la frecuencia 500 kHz. La segunda entrada también es cosenoidal de la señal modulante de 10 kHz. De suficiente amplitud para causar un cambio en la onda de salida. O sea, la amplitud me dice que es de 7,5 volt. Tiene que determinar frecuencia de bandas laterales. El primer punto. Bueno, ustedes saben que serán 500 kHz por otro, más los 10 kHz. ...510 por un lado... ...la banda lateral superior... ...y los 500 menos los 10... ...la banda lateral inferior. Después les pide índice y porcentaje de modulación. El índice, recuerden que siempre es la amplitud de la banda base sobre la portadora. Esto dijimos que eran 7,5 sobre 20 volt, le da un valor de 0,375 o el 37,5%. Amplitud pico de la portadora y de los voltajes de la banda lateral. Bueno, la amplitud pico, ya la saben, son 20 volt. Y la de las bandas laterales es el índice por la amplitud de la portadora sobre 2. El índice dijimos que es 0,375 por 20 dividido 2. Esto nos da un valor de 3,75 volt. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. No hay ningún chat. Bueno. El siguiente punto es la de máximas y mínima amplitud del envolvente. Bueno, ABC de el valor máximo, recuerden que es la suma de las amplitudes de la portadora y de la banda base. O sea que por un lado son los 20 más los 7,5 y el valor mínimo, la diferencia. Esto les da 27,5 volt y esto les da 12,5 volt. Expresión de la onda modulada. Recuerden que como hablamos de AM, tenemos la portadora. Entonces, acá vamos a tener los 20 volt. No me acuerdo si era coseno o seno. Coseno
de 2pi por la frecuencia, que eran 500 kHz, más las amplitudes de las bandas laterales. Y esto valía 3,75 volt coseno de 2pi de 510 kHz más 3,75 coseno de 2pi de 490 kHz. ¿Ven bien ahí, no? ¿Se entiende? Y por último les dice, bueno, el espectro de salida. El espectro de salida, que es simplemente las amplitudes de cada banda lateral y la portadora. Y el envolvente de salida. El envolvente, recuerden que es la señal máxima y mínima. Entonces acá tendríamos el valor máximo, que era de 27,5, y acá el valor mínimo, que era de, ¿cuánto era? 12,5. O sea que acá tendríamos la señal este sería el punto G. Y ahí concluiría todas las consignas. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahora a las 1:30 tenemos una clase, profe. Ah, con Olivero. Bueno. Sí. Bueno, en todo caso, nos van a quedar un par de ejercicios nada más para la clase que viene. Traten de hacerlo ustedes solitos, pero lo vamos a hacer después en clase, ¿sí? A ver si... Porque esta ejercitación era para que más o menos la haga cada uno y vea cómo están afianzados, ¿no? Con los conocimientos. ¿Cómo le llevan a la materia? ¿Cómo le ven? Sin ningún compromiso, ¿eh? Yo, profe, esta materia me gusta cómo le están dando y más o menos estamos en un ritmo aceptable. Me preocupa esta materia que nos están dando. No sé cuando nos tomen qué va a pasar. Bueno. Máquinas se nos llenan a tomarse el ejercicio que nos dieron del transformador del pictóxico, nos mata. No sé, porque una cosa es hacerlo con el vidrio al lado y otra cosa. Claro. Yo les pido con toda tranquilidad que digan, bueno, en el teórico creo que van bien, o sea, es muy difícil que en el teórico no enganchen bien la materia, porque la parte teórica es muy linda de darla. Bueno, lo que interesa también es la parte práctica. Ustedes si ven que falta algo todavía por dar o escucho todas las opiniones, ¿eh? Esto es para ir mejorando. Yo sé que se complica un poco, porque a mí también me complica tener que dar de esta forma, pero bueno, hay que adaptarse un poco, pero si necesitan que veamos otra cosa o afianzar más en otra parte, comentarios sin ningún problema, ¿eh? Ruido no va a entrar, profesor, ¿no? En el parcial. No le escucho bien, ¿qué dijo? Ruido no va a entrar en el parcial, ¿no? Mire, teóricamente, el año pasado, siempre el primer parcial es AM, FM y ruido. Por ahí se nos complicaba a veces
porque los lunes normalmente hay mucho feriado y los viernes teníamos muchos días de exámenes, entonces no teníamos clase. Entonces este año íbamos a planificar, si bien no lo ajustamos en el cronograma, pero ya estaba, digamos, conversado entre los profes de tomar el parcial después de las vacaciones, después de la primera semana, porque si no los mataban con todos los parciales en la primera, antes de las vacaciones, se les complicaba. Entonces reiteramos lo mismo, es decir, acá tienen que aprender la materia y aprobarla en el sentido de que no le vamos a complicar la fecha. Pero bueno, lo mismo. Profesor, estos ejercicios los veo muy fácil, esto que hemos dado, esto que estamos viendo hoy. Por ahí hay otro grupito un poco más complicado, algo más conceptual, por ahí que podemos haber visto, no sé. Bueno, lo que pasa es un ejercicio de FM de esa de Canal 10, a ella me fijo que me quedó medio difuso el ejercicio ese, no, que lo vimos en clase, pero el 4.15. Bueno, hay uno acá también parecido. En todo caso, como no nos va del tiempo, lo vamos a ver la clase que viene. Yo simplemente me he guiado con los ejercicios, digamos, en función de la bibliografía del libro, me refiero, los ejercicios tipo del libro. Que eso de la potencia de la señal, todo eso sobre el criterio de Carson, índice de modulación, entonces los ejercicios, eso son muy mecánicos, lo veo muy, no sé cómo decir, sí. No hay que pensar mucho, ¿no? Sí, bueno, hay un par de ejercicios ahí que para que se analice más creo que era el ejercicio, el que viene, ¿no? Sí, hay tres ejercicios ahí que son un poquito más interesantes, que yo los he buscado de otro lado, ¿no es cierto? Los he adaptado, ¿no? Les he cambiado cosas. Esos van a estar más lindos en todo caso para que lo puedan realizar. Lo vamos a ver entonces en la clase que viene. Traten de hacerlos ustedes en todo caso, a ver si... porque a mí el miedo que me viene es que uno dice muy fácil, después aparece en el espacio diferente, ¿no? Claro, o sea, para el parcial no difiere mucho el tipo de ejercicio. No, es básicamente lo mismo. Diagrama en bloques, pueden tocar. A ver, les explico, el parcial en sí son 5 ejercicios, que normalmente pueden ser 3 teóricos o 2 prácticos o viceversa, pero la estructura sigue siendo la misma, es decir, si tiene que hacer un diagrama en bloque y explicar el modulador y demodulador de AM, de lo que se ha dado, no se toma ninguna otra cosa extraña. Tenemos teórico práctico, las dos cosas juntas. Sí, las dos cosas juntas. Porque no tiene sentido tomar un parcial por una cosa y otro parcial para otra. Es integrador. Creo que les resulta a ustedes más práctico, además. Si son más o menos de este tipo, más o menos, yo creo que me parece, hablando por parte de todo, me parece que más o menos llegamos bien, me parece. Sí. La mayoría de esto lo aprueba con notas altas. Escúchame, Condori, tenemos fecha de parcial y calculo que después de las vacaciones de julio esto se tiene que cortar. Esto se tiene que cortar sí o sí, no podemos extender más el plazo. Una pregunta, había pedido unos ejercicios de la guía 3, ¿puede ser? Hace unas semanas. ¿De la guía 3 de ruido? Creo que era. Sí. No, la 5 es de ruido, perdón. La de 3, ¿qué preguntan? No la escuché bien. Era una guía, un ejercicio 10 y ejercicio 22, era guía 3. A ver, el 10 y el 22, déjame ver. El 22 que le pedí es realizar un estudio comparativo de las ventajas y desventajas de la detección de envuelta versus la síncrona, ¿es esa? Sí, me parece.
Estoy Bueno. buscando. Bueno, la desventaja de la detección síncrona es que tiene que tener una portadora en frecuencia y en fase para la detección, ¿no es así? Y eso es complicado. En la detección de envuelta es mucho más fácil porque es una detección con Perdón, un diodo, ¿sí? 32, el 32 y el 14. 32 y 14. 32, a ver. Ah, el que hicimos en el diagramita de las dos Sí, señales. sí. Sí, esa creo que se les publique o no. Creo que el 14 lo hicimos en clase y el 32 lo había hecho igual. Pero el 32 lo hicimos en clase. Si quiere, después lo vemos de nuevo la clase que viene, no hay problema. ¿Sí? No, no, era Recuerde, para saber si lo había pedido, nada más. recuérdeme nada más. ¿Y el otro cuál era? ¿El 310 era? El 314. Ah, el 314, el 314, el 314 también lo hicimos. El espectro de una cierta FET se muestra a continuación, que tiene el modulador, después un filtro pasa alto, otro modulador y después el filtro pasa bajo. Ese también lo hicimos y yo creo que está escaneado y está publicado. Pero lo vemos de nuevo, no hay problema, ¿eh? Si necesita que lo charlemos de nuevo la clase que viene, lo vemos. Simplemente recuérdeme nada más que lo veamos. Ya se tomó el final, pregunta Elizondo. No, es el 1 de junio que vamos a tomar el final. Creo que hay 3 chicos inscriptos, si mal no recuerdo, y uno que lo tiene ya por aprobación directa. Ese simplemente tiene que aparecer, sonreír en la cámara y listo. Los otros tienen que pagar, tienen que hacer el ejercicio. Profe, con respecto a eso, ¿va a haber clase el lunes? ¿Va a dar? El lunes, El lunes sería el final, ¿no? sí, es a las 18. No, sí, calculo que tendríamos clase, no me di cuenta de eso. Pero sí, porque la clase teóricamente es a las 21, ¿no es así? A las 20, o a las 21, no me acuerdo, 20:30. Veníamos arrancando a las 8:30, 8:20. Bueno, miren, yo mañana le pregunto a Danicio, calculo que sí, no, creería que no habría problema. Y si no, bueno, pasará para otro día la clase, será otro lunes. Pero eso se los publicamos, ¿sí? Perfecto. El lunes no nos salvamos, capullito. Sí, en todo caso, después yo se los respondo por la autogestión, no hay problema. Bueno, creo que ya se está yendo la gente para el otro curso. Nos veríamos entonces el lunes, si es posible, y si no el viernes que viene, terminamos con estos ejercicios y empezamos algo de ruido. Perfecto, profe. Buenas noches. Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Suerte, nos vemos. ¿Alguna pregunta más? Todavía estamos a tiempo, ¿eh?